Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de libros, particularmente por el mes que nos enmarca, libros de terror y horror. Y para eso me acompaña Ale Medina. Qué gusto saludarte, Ale. Hola Jesús, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me emociona muchísimo hablar de este tipo de género. Creo que es un género que a la gente le atrae, ¿no? Hay mucha gente que se acerca a la lectura a través de este género, entonces a mí me emociona mucho. Yo soy una persona muy miedosa, pero me encantan las emociones fuertes, entonces sí leo ese tipo de literatura. Entonces, la verdad, me emociona mucho que estemos aquí hablando de libros, que también me encanta. Y pues muchísimas gracias por la invitación, como siempre. A ti, tienes Leer en Todas Partes, Sí, tu Instagram, en donde sí. compartes recomendaciones literarias, entre otras tantas cosas. Jauría Lectora, que es tu club de lectura. Virtual, sí, sí, sí. Y Cero Humilde Opinión, que me encanta ese título. Sí, es mi podcast literario también. Digo, tanto Jauría Lectora como el podcast lo tengo con más personas. Somos un equipo. Y me encanta compartir. Sin duda, Leer en Todas Partes, que es como mi proyecto principal en cuanto a los libros, me ha dado muchísimas cosas. Entre ellos proyectos maravillosos como el Club de Lectura y el podcast, pero también muchísimos amigos lectores y amigas lectoras. Justo, vi que estuviste hace algunas semanas por allá en Metepec. Sí. Con Valentina, El Librero de Valentina, que sí. Yo la sigo ya desde hace varios años, y cuando lo vi dije, no, qué envidia, ¿no? Fíjate que Valentina, el club de lectura que ella inició, bueno, sus clubes de lectura que inició virtuales durante la pandemia, yo estuve en su grupo piloto, o sea, en el grupo, digamos, original, ¿no? Ajá. Nos llamábamos Bronte. Y fue muy mágico encontrarme con gente que, pues, conocí a través de este club de lectura y que es hermoso desvirtualizar a la gente luego, porque digo, a veces en las ferias te encuentras de repente gente y todo, pero no hay como realmente encontrar a las personas con lo que inició todo. Es demasiado mágico, es como un poco difícil como de describir la sensación, pero fue como si nos hubiéramos visto un día antes, ¿no? Claro. O sea, es muy bizarro, pero maravilloso. O sea, me la pasé muy padre y también me gusta mucho cómo he visto esta evolución en Valentina también, de ella también como creadora de contenido de libros y de literatura. Digo, al final de ella también es licenciada en letras. Y que tenga su librería, es que siento que es el sueño de muchos lectores, ¿no? Tener su propia librería. Ay, no sé, se me hace muy, muy padre. Totalmente. Además, algo que me llama mucho la atención de ella es que ella comparte su vida, y hemos visto cómo ha pasado por distintas etapas de su vida, cómo se ha, digamos, cómo ha echado para adelante, ¿no? Todos los proyectos que se le han venido, cómo las dificultades las ha sorteado, y bueno, por eso mucho lo admiramos. Sí, muchísimo. Es un gran ejemplo. Creo que también ella ha puesto muchas pautas, porque también, de hecho, ella tiene muchos videos en donde dicen de que es que inicié grande, ¿no? Porque usualmente el oficio, digamos, de booktuber o de creador de contenido. Que es para jóvenes o sí, parece, ¿no? Sí, es como para chavitos de preparatoria, chavitos de universidad, y ella ya empezó en sus 30, ¿no? Entonces, una también como en sus 30 decía, pues yo también puedo. Si Valentina pudo, yo también puedo. Entonces, es un gran ejemplo de empuje, de creatividad, de hacer maravillas con lo que tienes a la mano, con lo que puedes, y llevar el amor a los libros, pues, para todo el mundo, para una comunidad, ¿no? Que en su caso ella va creciendo exponencialmente también. Hace casi un año que estuviste aquí con nosotros y con Aleida, no te pregunté mucho en torno a esto, y me gustaría aprovechar antes de ir al tema que hoy nos convoca, pero ¿cómo nace Leer en Todas Partes? ¿Por qué nace este proyecto? Mira, bien fácil. Yo ya tenía bien harta a mi familia en el sentido de que pues no tenía con quién compartir mis lecturas. En mi entorno, digamos, familiar, estaba mi abuelo, que en paz descanse, que era muy, muy lector, y por él como que me fui acercando mucho, digamos, a la literatura clásica. Y tengo una tía que también lee mucho, pero vive en Monterrey. Entonces no tenía yo con quién compartir mis lecturas. O sea, yo terminaba un libro y decía, ¿qué hago con todo este sentimiento que tengo yo dentro, no? Yo ya seguía cuentas de libros. De hecho, Valentina es una de las creadoras que seguía. Decía, ay, pues
si otra gente lo hace, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces, yo soy alguien que literal lee en todas partes. O sea, mucha gente dice, es que ¿cómo le haces si siempre estás súper ocupada? Tienes muchísimos trabajos, tienes muchísimos proyectos, leyendo en todas partes. O sea, en lugar de tal vez tomar mi celular, pues saco el libro y me pongo a leer en esos 10, 5 minutos que tienes, o a veces hasta una hora. La fila del banco, yo he terminado libros en la fila del banco. Ajá. Y es demasiado mágico porque digo, mira, no perdí mi tiempo. O sea, es esa cuestión de estar esperando, esa cuestión de estar en esos tiempos que les llaman muertos, que yo digo que no deberían de ser tiempos muertos, deberían de seguir siendo productivos. Uh-huh. Es por eso que yo decidí poner leer en todas partes. O sea, porque creo que siempre que me preguntan ¿cómo le haces para leer tanto? Es porque leo en todas partes. Esa siempre ha sido mi respuesta. Entonces, de ahí nació el proyecto y realmente yo no lo he diversificado tanto como otros creadores de contenido, que algunos hacen tops, algunos hacen, digamos que contenido más informativo. Yo sigo haciendo mi clásica ser humilde opinión sobre qué me pareció tal lectura, ¿no? Trato de siempre mantenerlo muy positivo, casi no hablo de libros que no me gustan. Si no te gusta, ¿prefieres no hablar de él? Sí, prefiero no hablar de él. O sea, si es de menos de 3 estrellas, en un rating de 5 a 1 estrella, si es de menos de 3 estrellas, muy probablemente no voy a hablar de él. No tanto porque, es que no quiero que digan de que, yo hablé mal de ese libro. No es tanto por eso, sino que, número uno, no quiero perjudicar como el juicio de algún lector que tal vez lo quería leer. No quiero perjudicar al creador. Y no quiero perder el tiempo, porque aquí para mí el tiempo es moneda de cambio, es poder, es muchas cosas. Entonces trato de no dedicarle tiempo a algo que no me gustó. Prefiero dedicarle el tiempo a algo que sí me gustó. Y que cuando alguien me pregunta, oye, le recomiendo un libro, de que entra a leer en todas partes y todo lo que está ahí, te lo recomiendo. Claro. ¿No? Entonces, es un poco como, sí, un poco de marketing en cierto sentido, de que quiero que lo que encuentren en mi cuenta me represente como lectora también. Ajá. Que realmente el otro día una amiga me dijo de que no, Ale Terrenator, porque tengo desde Bioy Casares hasta uno de fantasía, súper... nada que ver y así súper variado. Más superficial. Sí, digamos que en literatura muy diferente, ¿no? Entonces yo voy desde los clásicos hasta literatura súper actual, en donde hay criaturas que ni siquiera existen. Entonces, leo de todo y quiero que mi cuenta me represente como lectora. Entonces, es por eso que trato de no hablar mal bueno, no es que no hable mal, sino como dar una opinión que no sea tal vez no muy positiva para el libro. Ya si me preguntan, así como aparte de que Ale, si en corto, si me dicen, oye, Ale, es que ¿qué te pareció? No sabes que no me gustó. Pero ya... En el entendido de, a ver, que a mí no me gusta no quiere decir que sea malo, no quiere decir que a ti tampoco te va a gustar. ¿No? Es un sentido de que yo no soy como la lectora absoluta, ¿no? Ajá. De que no, si a mí no me gusta, a nadie le va a gustar. No, claro que no. Y hay libros que a mí me encantan y adoro y hay gente que reprueba totalmente, ¿no? Entonces, es la magia también de tener un pensamiento crítico, de tener un gusto por cierta literatura o ciertas historias. Entonces, ya si me preguntan aparte, oye, vi que leíste tal, pero no he visto que subes post, no has subido el post. Y a veces porque no tengo tiempo o porque no, sabes que es que no me gustó por esto y esto, pero si te gusta tal, muy probablemente lo vas a disfrutar. Ajá. Pero si te gusta esto, muy probablemente lo vas a odiar. Ya, entonces, claro. Así lo manejo, pero sí, usualmente casi no... Trato de no perder. En el podcast sí tenemos un top de peores lecturas. Eso es creo que en donde nada más yo hablo de esto. O sea, de los libros que no me gustaron en el año. Y, oye, esos tienen un chorro de tanto las mejores lecturas como las peores. Le encanta. O sea, el hate vende, la verdad. Hay que ser honestos. Vende muchísimo. No, pero además por el concepto desde el título del podcast, ser humilde opinión, si no le tiras a alguien, pues es... Claro. Digo, tratamos siempre también de mantenerlo muy positivo, también desde, te digo igual, pensamiento crítico, objetivo y todo esto. Pero también, digo, ahí sí vamos un poquito más como directa y un poquito más a la yugular, pero igual porque es el tema del podcast. Pero también tratamos de mantenerlo también igual objetivo y que tampoco nos raye ya en lo pasado de lanza, ¿no? Claro. Pero es muy divertido. Y no la ser gente groseros, ¿no? No, sí, groseras. La verdad, realmente cuidamos mucho el tono, pero es muy divertido. Muy divertido y los comentarios en esos episodios son lo máximo. O sea, nos encanta esa parte. Y mucha gente que dice, ya suban ese, ¿no? Les encanta
el hate en ese sentido, ¿no? Que te digo, no tiramos hate como otras personas que sí se van súper duros, pero sí somos bastante objetivas y puntuales de por qué no nos gustó. Y pues hay mucha comedia también alrededor del podcast, es muy ameno, entonces, pues sí, es bastante esperado ese episodio, y más porque yo usualmente no hablo de los libros que no me gustaron. Caro, que es mi compañera del podcast, ella a veces sí habla mínimo en stories de que por qué no le gustó y por qué esto, sí hay como, digamos, una bitácora de lectura de su parte, y de mi parte casi no. Bueno, a lo mejor si entras a mi Goodreads, que es esta aplicación en donde llevas tu bitácora de lectura y todo esto, pues a lo mejor vas a ver 1 estrella, 2 estrellas, ¿no? Pero leer en todas partes Pero son leer, pura recomendación. sí, pura recomendación. Trato de mantenerlo así, y también mucho de la experiencia de leer, o sea, también un poco de eso, pero usualmente si me gustó o no me gustó, o sea, qué me gustó y por qué lo recomiendo. Claro. Usualmente. La literatura de terror y de horror. Primero, estos dos géneros que de repente los vemos como sinónimos, pero que tienen sus diferencias, ¿no? O sea, sí. ¿qué es el terror y qué es el horror, Ale? Sí, bueno, el terror y el horror, pues son dos géneros que sí, como dices, hay mucha convergencia. Usualmente mucha gente dice literatura de terror y horror, como pensando que es como casi lo mismo, y puede ser que se pueden unir en cuanto al sentimiento o sentimientos que nos generan, pero el terror se caracteriza principalmente por que hay una explicación racional de lo que está pasando. Por ejemplo, tal vez alguna historia de true crime, algún asesino en serie, tal vez algo que te puede ocurrir. Algo que te puede ocurrir. Hay cuestiones también mucho de las historias, por ejemplo, contemporáneas, mucho de lo que escriben escritoras latinoamericanas actuales, que están vivas, que hablan mucho del terror de ser mujer actualmente, por ejemplo, todo lo que vivimos nosotros, y ese es un tipo de terror, o sea, es algo que vivimos de forma cotidiana, la mitad terriblemente la mitad de la población, ¿no? Entonces, digamos que es una cuestión racional que usualmente nos genera, nos dispara lo que es la sensación del miedo, y también nos dispara ese sentimiento de peligro, de que algo hay ahí, ¿no? Puede llegar a ser también bastante inquietante, puede generarnos como muchísimas emociones dentro de. Y a comparación del horror, esto es ya a través de una historia que tiene elementos no racionales, que aquí ya entra lo sobrenatural. Fantasmas, vampiros, entes, poltergeist, etcétera, ¿no? Todo esto que realmente a través de, digamos que de lo que vivimos cotidianamente, digo, hay gente que sí cree en los fantasmas y cosas así, pero digamos que lo que podemos tangiblemente decir que existe, pues no, o sea, acá no lo podemos nosotros comprobar, ¿no? Y aquí, a comparación de que sí nos puede generar miedo, nos puede generar peligro, hay una cuestión también de mucho como de repelús, y esta cuestión como media, ¿cómo se puede decir? Ay, se me fue la palabra, aquí lo tengo, pero sí, de repulsión, y más un pavor, así como de pánico, ¿no? A través de esto que no puedo explicar y que me está pasando. Que es irracional. Finalmente, ¿no? Como sí, la inmensa mayoría del pánico. Sí. O las fobias y demás. Exacto. Que son irracionales. Sí, y de hecho hay mucha gente que juega con eso, con también un poco el asco, por ejemplo. Guadalupe Nettel, digo, no traigo ese libro el día de hoy, pero por ejemplo Guadalupe Nettel tiene 2 recopilaciones de cuentos. Uno es El matrimonio de los peces rojos y otro es Pétalos, en donde juega mucho con eso y habla como de cuestiones o de manías muy bizarras. Por ejemplo, una persona que quería como crecer hongos en ella, de que en lugar de como matar infecciones y todo esto, ella quería ser como si fuera este sentido de invernadero de hongos, súper bizarro. También juega mucho, por ejemplo, en uno con las cucarachas, lo cual yo tengo una fobia increíble a este insecto, y ella juega de una manera magistral con la figura de la cucaracha, que siento que también en ciudades muy grandes, pues las ratas, las cucarachas, todo eso es muy común, entonces hay gente que también vive con ello. Y en Pétalos, por ejemplo, vemos más del lado como, no quiero decir fetichista, pero sí como del morbo, porque por ejemplo hay un fotógrafo que fotografía a gente que tiene alguna malformación o que le hicieron una cirugía y quedó mal y cosas así, y también de que gente que no tiene, por ejemplo, párpados o cosas así.
que dices, uy, me genera como un sentimiento de incomodidad, como que estoy incómodo, como que, ay, no lo entiendo, ¿qué es esta sensación? Siento que hay gente que también juega mucho con esa parte y sí genera también, no tanto como un miedo, pero sí puede llegar a generar pánico, llegar a generar sensaciones muy, pues, cero cómodas, ¿no? Ajá. Entonces, sí, ella hace muy bien eso y otras escritoras latinoamericanas también lo hacen. Siguiendo la lógica de leer en todas partes, para llevarnos algunas lecturas en lo que resta de este mes y acercándose Halloween, Día de Muertos, brincando al siguiente mes y demás, ¿qué nos recomiendas leer? Ok, voy a empezar con un librito que leí no hace mucho, fue el año pasado, que es Carcoma de Laila Martínez, esta escritora española, que lo vamos a ver aquí. Y tenemos aquí una casa embrujadísima, ¿no? Lo que le podemos llamar como casa embrujada, pero vamos más allá. No les puedo contar mucho porque vean la extensión. Es un librito chiquitito. Un librito chiquito. Que son 150 páginas por ahí. Digamos, sí, no, hombre, 117 páginas. Mira. Y cuenta una gran historia. Vemos cómo una familia se va consumiendo a través de esta casa. Está increíble. O sea, es una atmósfera... Novela. Sí, es una novela, una novela bastante breve, y vemos cómo esta familia vive alrededor de una locura y vemos cómo esta casa los empieza a consumir desde su mente hasta afuera. Ajá. Es una cosa bastante fuerte. Tenemos personajes principalmente mujeres, que también luego se nos tacha luego de toda la parte de la histeria y de que si no estamos bien mentalmente y todo esto, pero vemos a veces desde dónde viene, desde una opresión que tal vez es familiar y que permeó en las paredes de esta casa, etcétera. Está increíble. A mí me gustó mucho y me dio mucha propuesta, porque luego también en los libros de terror solemos a veces encontrar una fórmula muy específica. Que ya sabes que viene. Que es como muy predecible y dices, bueno, ya no es nada nuevo, me entretuvo, pero hasta ahí. Y aquí no sabes qué es lo que va a pasar. Y el final me parece una cosa increíble. Además de la editorial Almadía es una... O sea, en cuanto vi, dije, claro, ese debe ser muy bueno porque... Qué bien selecciona sus títulos, sí, ¿no? Es muy buena y pues es editorial mexicana, entonces hay que apoyar también aquí a lo mexicano. Si mal no recuerdo, ellos son de Oaxaca, entonces bastante importante su catálogo también, tiene bastante de todos los géneros, no solamente de terror. Sí. Entonces, y suele ser libros, o sea, vamos, el papel y demás, los diseños que son muy, muy bonitos. Sí. Por lo que veo... Los anoto, sí. Voy a mencionar algo, voy a hacer un paréntesis, una nota al calce. No eres tanto de rayar, sino sí, soy, nada más que hay algunos que por como leo en todas partes, a veces no traigo el lápiz a la mano. Ah, ya con razón. Estos pero los como unos post-its, bueno, no se alcanza a ver demasiado en la cámara, pero son como unos post-its alargados. Son como una especie de subrayado, ¿no? Sí. Usualmente a veces también los hago con código, pero ese lo leí en unas vacaciones, entonces viajé prefiero echar más libros que otras cosas para el viaje, y ese lo leí en unas vacaciones. Y sí recuerdo estar en la noche y yo, ay, nanita, qué miedo. Ajá. Sí, este es uno de los libros que sí me ha dado miedo, a pesar de que es horror, porque pues tenemos la cuestión sobrenatural de la casa. Ay, pero también, sí. O sea, aunque uno no cree en fantasmas. Sí, no, claro, pero aquí es bastante interesante como este ente con el que estamos lidiando, es muy, muy interesante. Pero sí hago mucho, sí suelo glosar, sí suelo mucho hacer marginalia también, pero sí utilizo mucho los post-its porque se me hacen más prácticos en la practicidad del trajín de andar leyendo en todas partes. Claro. Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro traigo? Uno que sin duda, si están en redes, muy probablemente ya lo vieron, es El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga, esta escritora cubana que para mí la está rompiendo. Tiene libros muy, muy interesantes. Ella también juega mucho con este sentido de incomodidad en sus libros, pero aquí es terror, horror salvático. Tenemos los dos géneros en uno. Tenemos hasta a personas que son terribles porque asesinan gente, y tenemos el horror a través de esta selva que pide sacrificio. Te dice, ok, yo te doy, pero tú me tienes que dar. Entonces vemos a una familia 100% matriarcal que se dedica a dar sacrificios a esta selva a través de los hijos que van pariendo.
Ok. Entonces, asesinan, sacrifican niños dentro de esta selva para que su sangre, que es pura, se derrame a través de ello. Pero tenemos la cuestión de que la matriarca de la familia pues ya no puede quedar embarazada, ya llegó a una edad en donde ya no puede más, entonces sigue la siguiente generación, entonces vemos este choque de todo esto nuevo. Hay subtramas que luego se van uniendo que, ay, es que es súper perturbador, y aquí el sentimiento que más me acompañó, aparte de toda la desesperanza, el asco, el gore, porque obviamente hay muchísimo gore, Ajá. es la claustrofobia que te genera la selva, porque una vez que las personas entraban a la selva, todo se volvía rojo y no podía salir hasta que el sacrificio se llevara a cabo. Está increíble, buenísimo, si les gustan las emociones fuertes, si quieren algo que realmente les revuelva un poquito la panza, El cielo de la selva está escrito de una manera magistral. Yo creo que ella se va a volver referente de la literatura cubana, sin duda. Cuando dices gore, ¿te refieres igual que el cine? Hay una descripción brutal. Gráfica de las cosas. Sí, sí hay. Sí hay, o sea, no quiero spoilear, pero sí hay bastante, entre un slasher y gore, pero sí está bastante fuerte. Vemos también un poco de lo sexual también, entonces hay mucha brutalidad en cuanto a eso. Pero se los recomiendo muchísimo. Si les gustan los libros fuertes, emociones fuertes, si quieren sentir a través de las letras, sin duda este libro es para ustedes. Bien. Sí. ¿Qué otro traemos? Otro, no podía faltar, sí, no podría faltar el Rey del Terror, que de hecho acaba de ser su cumpleaños. Él cumple en septiembre. Y les traigo, no es que sea mi favorito, pero creo que es un gran libro para empezar con King, que es Carrie. Carrie, que ya tiene tantas... Que es la primera novela Exactamente. que... es con la que se fue al estrellato, ¿no? Sí, se fue al estrellato. Aquí es una novela de horror, porque pues tenemos a esta chica que puede hacer telequinesis y todo esto, pero vemos el tema, creo que yo siento que son dos temas principales. Una, la parte del bullying, de ser de esta paria dentro de la escuela y que no te aceptan y todo esto. Y también la parte dentro de casa, que tenemos una cuestión de fanatismo religioso muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y a mí, a pesar de que tenemos lluvia de sangre y hay un montón de cosas, a mí la parte de esta relación madre e hija que es tan terrible, para mí es el horror puro. O sea, es bastante terrorífico escuchar una historia porque sabemos que existe. Claro. O sea, sabemos que hay este escarnio de parte de una mamá fervientemente religiosa que desaprueba cualquier cosa que hace su hija porque raya dentro de la inmoralidad, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Me parece que la forma que King utiliza para relatar la historia, que es a través de testimonios, de grabaciones, de entrevistas, de lo que pasó en lo que dice el periódico y todo esto, me parece increíble porque es como si te enteraras de un chisme a través de entrar a internet, a buscar notas, a buscar testimonios, a buscar en páginas personales qué es lo que hicieron, ¿no? Pero pues está en los 80s, digamos que trasladémonos antes del internet. Pero es muy interesante y eso también te hace como sentir que tú estás buscando el chisme, ¿no? O sea, está muy, muy bien hecho. También es una novela breve porque el señor King suele ser de largo aliento, tocho, ¿no? De largo aliento, entonces creo que es una muy buena forma para adentrarse en sus letras. Sí da miedito, pero es más en el sentido de atmosférico. O sea, es muy, muy atmosférico. Y aparte, bueno, Carrie también ya está como muy en la cultura pop, entonces mucha gente también ya vio las películas o sabe de qué va. ¿La recomiendas? Yo no soy muy fan de esas películas. Ok. Y no en el sentido, por ejemplo, como con El Resplandor, que yo siento que no es una buena adaptación, pero es una obra de arte. Es una gran película. Es una gran película, pero el libro es otra cosa aparte. O sea es muy mala adaptación, pero es una gran película. Pero es una gran película. Y, por ejemplo, en Carrie lo que me ha faltado es una buena representación del personaje, porque usualmente siempre ponen a la chica rubia, delgada, como para traer como gancho, ¿no? Sexual de la chica bonita, cuando realmente pues Carrie dentro de la novela es una chica pasada de peso, no muy agraciada físicamente. Y siento que le ha faltado eso a las adaptaciones, a mi punto de vista. Y eso lo digo ya después de haber leído la novela. La han adaptado también al teatro, ¿no? No lo sé.
estaría muy interesante Creo verlo. que hay una adaptación en teatro, Sí. porque hace poco hubo algo en Saltillo. No sé si exista o si alguien en Saltillo lo hizo nada más. Ajá. Sí, Pero bueno. sí, fíjate que la que vi que estaba adaptada fue la de Misery. Ah, claro, Que sí. no fui tan valiente para ir a verla, Ajá. porque dije, es que cómo van a hacer toda la representación de las cosas, o sea, Sí. dije, wow, pero Sí. por ejemplo también esa es una gran película y es un gran libro, Ajá. y esa es una buena adaptación, pero siento que el cast estuvo muy bien armado. Claro. Entonces, Sí, siento que sí Carrie me falla en cuanto al cast. La historia pues realmente está contada, pero en esencia el libro lo que tiene es esos pedacitos que la gente va armando ese rompecabezas dentro de la historia, Ajá. que a mí me pareció increíble la forma que está contado. Y si me permite, sale de Stephen King, Carrie, les invito a que lean también Mientras escribo, sí, claro, del autor, en donde la primera está como dividido en dos partes el libro. La primera es un poco como su biografía como escritor, y la segunda es una especie de manual de escritura creativa o algo así. Hay una parte, dentro de esta primera parte hay un apartado en donde narra cómo se entera que Carrie fue un hitazo y que a partir de ese momento todos los problemas económicos que tenía, todas las deudas que tenía y demás, ya no van a existir en su vida porque se acaba de hacer millonario. Sí. Porque le van a ofrecer un contrato millonario para editar su libro. La forma como está narrado, se me pone la piel chinita. Sí. O sea, digo, es como alguien que se gana la lotería, pero no que es decir, que se gana en el sentido estricto de que la trabajó. Exacto, y hay una historia muy famosa en donde él decía de que esto es un mugrero y lo tiró, y Tabitha, que es su esposa, la rescató y le dijo, no, estás mal de la cabeza, está increíble, y ella se dedicó a darle un poquito más de orden, y fue como se publicó, siendo que Stephen King, para él le parecía como, ay, no, está muy X, y en lo personal está muy bien hecho, o sea, está muy bien, y para hacer su novela debut es muy buena, muy, muy buena. Yo creo que se iba a notar el éxito que iba a tener, ¿no? Está muy, muy padre. ¿Qué más? Otro que traigo, que bueno, yo no puedo hablar de terror y horror si no hablo de mi favorita, que es Lola Ancira. Ella es una escritora mexicana. Ella escribe principalmente relato, cuento. Y ella habla de este terror contemporáneo. Hay veces que sí tenemos, bueno, en otros libros que ella tiene otro que se llama El Vals de los Monstruos, tiene Tusitala de Óbitos, ahí sí encontramos más hacia el horror, porque sí tenemos cuestiones sobrenaturales o paranormales. Aquí es terror cotidiano, principalmente de lo difícil que es ser mujer actualmente en México. Sin duda creo que representa muy bien esta parte, y también ella suele mucho hablar también de las cuestiones de santería y de estas cosas. Entonces, muy mexicanas también. Muy mexicanas, o sea, es increíble cómo hay veces que dices, pues es que ya nada más me queda ir con la bruja a preguntarle, pues voy, ¿no? O sea, voy. Entonces ella explora muchísimo esto con personajes súper bien construidos y muy reales, en el sentido de que puedes identificarte, muy probablemente. ¿Es un libro de relatos? Es un libro de relatos. Ahorita traigo esta edición que es la viejita, no me traje la edición nueva que salió con Corda Ediciones. Y esa está ilustrada, súper preciosa también, nada más que en la mañana agarré los libritos y no me di cuenta que agarré la anterior. Esta edición es la primera edición, entonces ya no hay. Esa es una joya, ¿no? Y de hecho también esta es la que tengo anotada. Ya. Entonces, esta es digamos que la primera edición, pero estas nuevas ediciones con Corda están increíblemente ilustradas, cada uno de los cuentos tiene su ilustración, están preciosas. Entonces también si les interesan pueden contactar a Lola Ancira en su Instagram, y ella les vende sus libros. O sea, no solamente despojos, sino también Tusitala, El Vals de los Monstruos. Tiene un libro increíble que se llama Tristes Sombras, que son 12 relatos, 6 son sobre el Centro Psiquiátrico La Castañeda, y el Palacio Negro de Lecumberri, son 6 y 6. Okay. Y vemos cómo hay una correlación entre estos dos lugares, y vemos como su alto y su caída de cada uno de estos dos inmuebles, y cómo mucha gente no sabe de estos lugares, y somos mexicanos y no sabíamos, ¿no? Ya después de que pasó tanto tiempo.
que existían. Ahorita... Es el mismo que Cristina Rivera Garza. Bueno, Cristina Rivera Garza hizo una tesis sobre la Castañeda. Sí, ¿verdad? Ya. Pero es una tesis, digamos, es un texto académico, no literario. Académico, sí. Pero, pues, a través de la ficción, Lola Ancira nos cuenta muchísimas cosas y terrores, horrores y así, cosas terribles que se vivieron en esos lugares. Y que fueron hechos, o sea, son actos humanos. O sea, fueron hechos por humanos, ¿no? Pero sí a otros humanos, ¿no? Ajá, que lo vemos también, por ejemplo, en el libro de Han Kang, que se llama Actos Humanos, que también habla sobre este levantamiento civil estudiantil de chavos que se rebelan contra el gobierno, y el gobierno sin ningún tipo de miramiento agarra parejo. Digamos que un 68, pero en Corea. En Corea y masivo, pero aquí en México no se compara a comparación, a pesar de que aquí lo de México fue horrible, allá fue aún más. Por la cantidad de víctimas. Y por, siento que ese sentido punitivo tan parejo, de que aunque las personas no estuvieran realmente en el meeting, también los erradicaban. Pero es un acto humano. O sea, aquí no vino un fantasma, no vino un ente maligno a hacernos daño, fuimos nosotros mismos. Entonces, igual aquí es bastante interesante, se los recomiendo mucho, y creo que exploramos muchísimas como tipos de maldad a través de sus personajes y cosas que vemos realmente todos los días en los periódicos, en la nota. Entonces se los recomiendo mucho. FOEM es de la UNAM. Ella primero lo sacó de UNAM, pero luego ya lo tiene con Corda, con Corda Editorial. Y la UACM. El gobierno del Estado de México, mira. Es buenísima, se los juro que es muy buena. La edición de Corda tiene 2 relatos más, aparte de los que vienen aquí. Está súper bonito editado. Sí, está súper, súper padre. Mira. Sí. También les traigo opciones para niños chiquitos, para niños que tal vez les interesa esta cuestión también del terrorcino, del el spoopy o el spooky. Les traigo El escondite de Pam Smythe, que aquí nos habla de cómo un niño escapa de su casa después de ver que su mamá está en una relación muy violenta, que vemos también un terror de lo cotidiano, y él se va a vivir a un cementerio. Entonces llega el punto en que empieza a convivir con los fantasmas del cementerio. Entonces es muy bonito, se los recomiendo bastante, y creo que a los niños, creo que es una puerta de entrada para hablar sobre lo que es la violencia doméstica, y de cómo hay que levantar la mano, no hay que quedarnos callados, todo esto, ¿no? Entonces se lo recomiendo mucho, es muy entretenido y también está ¿A partir ilustrado. ¿De qué edad está hermoso? Yo creo que bueno, es que lo dejo a criterio de los papás, porque luego yo no soy mamá, entonces a veces todavía no tengo como una medida, una regla, y sé que en casa hay temas que se tocan después, hay temas que se tocan antes, pero yo creo que a partir de los 11, 12, yo lo que recomiendo es que tal vez los papás lo lean antes. Es una lectura realmente breve porque tiene letra grande, tiene muchas ilustraciones, lo pueden leer antes, y si creen que son aptos para su chico en cuestión, pues ya, que lo lean, ¿no? Es muy bonito y súper entretenido también. Cada uno de los fantasmas tiene ahí su personalidad y todo. Fíjate, yo tampoco soy papá, pero sí soy tío. Y mi sobrina, Gala, tiene 4 años y le siente mucha atracción por todo lo que tenga que ver con terror infantil, ¿no? Claro, de alguna manera, todo lo que, El extraño mundo de Jack y demás. Claro. Le encanta que, según su papá, mi hermano, y mi cuñada, dicen, no sé si está como bien para su edad, así como que, pero bueno, lo disfruta, lo ve y tal. El otro día me pide una película y le pregunto yo, ¿ya la has visto? Yo dije, si ya la he visto, pues ya está, ¿no? De permiso, ¿no? Sí, ya la he visto. Y yo le creo a la gente, ¿sabes? y si es mi sobrino y me está diciendo que ya la vio, yo se la pongo. No, llega mi hermano y dice, ¿por qué está viendo? Pues porque me dijo que ¿cuál ya la he visto? Igual. Pero sí, finalmente a lo que iba, y me parece bastante sensato de tu parte, que es el papá, la mamá, quien lo conoce o la conoce, quien decida, ¿no? Es que no quiero traumar niños. Y fíjate que no es tanto del lado de los fantasmas y todo esto, sino más del lado de la violencia. Claro. Ese es el tema que tal vez no se ha tocado en casa o apenas se está viendo. Creo que es una buena herramienta, eso sí. Si hay una cuestión gráfica de golpes, es eso. Y más de que cómo el niño se siente de vivir en un lugar así.
O sea, está fuerte, aunque no creas, sí, claro. Y sí mueve mucho, porque dices, híjole, es que un niño no debería de vivir eso, ¿no? Y la gente no debería vivir eso en general. Pero les traigo esta opción. Y otra que yo también igual, no puedo hablar de cosas spooky, divertidas, si no hablo de Jaime Alfonso Sandoval. Ajá. Les traigo 12 sustos y un perico. Este sí puede ser, yo siento que para 9 años en adelante. Sí hay unas cuestiones como de violentas, pero no es tal cual así como que gráfico, sino en el sentido de que ya el monstruo se lo comió, ¿no? Ajá. O sea, de que hay, bueno, desaparecido de la tierra, ¿no? Ajá. Hay gente que se convierte en zombie, cosas así. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos a los hermanos, Isabel y Chuy, Chacón Chícharo. ¿Ok? Que ellos encontramos que empieza la historia con que ellos son huérfanos, se quedaron de huérfanos de papá y mamá porque ellos eran como pilotos de avión y azafatas y el avión se cae y pues adiós papás, ¿no? Entonces están en un orfanato muy mexicano en donde pues tenemos también personajes muy mexicanos dentro de, y resulta que les llega una noticia que uno de sus familiares, el cual ellos no tenían ni idea que existía, ha muerto y dejó como un rally de 12 etapas, que quien gane este rally se va a quedar con toda su fortuna. Imaginemos que es como una Agatha Christie, ajá, multimillonaria que tiene un montón de propiedades y que tiene un montón de cosas y que se lo quiere dejar a un familiar que gane este rally. Pero este rally consiste en mansiones embrujadas, cuestiones encantadas, cuestiones de museos en donde hay entes sobrenaturales, hay vampiros, hay criaturas marítimas, están lugares también como muy emblemáticos como escuelas que eran un cementerio antes, una veterinaria que también está llena de zombies. Entonces hay un montón de cosas que ellos van pasando y vemos cómo a pesar de que ellos son chiquitos, que tienen, creo que si mal no recuerdo, tienen 9, tienen 10 años, que no solamente la fuerza y la edad te hacen como pasar estos, digamos, obstáculos, sino también la inteligencia y la valentía. Padre. Entonces tenemos, ellos llegan, digamos, a la mansión de la tía para esta apertura del gran rally, y se encuentran que tienen un montón de familia del lado de los Chacón, que era el de su papá, ¿no? Que su papá nunca quiso hablar de su familia porque decía que era terrible, y nos damos cuenta por qué. Ya. Empezamos a conocer a todos estos Chacón Chiquete, Chacón, todos eran con haz de cuenta, con la CH, y cada una de las familias tiene como, digamos que, su pecado, ¿no? O del pie de donde cojean, desde gente que es súper salvaje, que otras que son muy pretenciosas, otras que tienen muchos prejuicios, etcétera. Entonces, ellos van aprendiendo a ir sobrepasando todos estos obstáculos, a pesar de que a veces los obstáculos eran su propia familia. Yeah. Está buenísimo, se los recomiendo muchísimo. Para lectura en voz alta con los niños, esto es increíble. Okay. Un capítulo por día antes de dormir, creo que está perfecto. Y muy probablemente vayan a querer leer más de uno por día, pero creo que es una buena forma de hacerlo en familia y es súper divertido. Jaime tiene una creatividad infinita, o sea, yo me impresionaba con lo gracioso que era, los lugares que eligió, porque viajan por todo el mundo, porque les digo, la tía era muy millonaria, entonces tenía desde castillos en quién sabe dónde, faros en no sabe dónde, y así, ¿no? Que todo tiene también una inspiración en cosas mexicanas. Por ejemplo, el faro era una cárcel, que básicamente está también, volvemos a Lola Ancira, el Palacio Negro de Lecumberri, ya ves que es ¿cómo se llama? Era como una atalaya en medio, creo que no me acuerdo cómo se llama ese tipo de arquitectura, pero es como un faro en medio que podía ver hacia todos lados. Entonces está todo como, digamos que ligado a México, y de hecho uno de los rallies está dentro de Xochimilco. Y es increíble, está muy muy padre, se los recomiendo mucho. Yo creo que realmente puede ser como desde 8 añitos, o sea, no pasa nada. Solo les digo, si hay gente que
estira la pata, pero no se dice como de forma gráfica, solo de que, y bueno, ya no entró a la siguiente etapa, ¿no? Es un poco como ese sentido de los Juegos del Hambre, en el sentido de que iban pasando cosas y pues menos participantes quedaban. Se cuenta muy similar. Está muy, muy padre, se los recomiendo, es súper divertido. Ale, para cerrar, ¿qué le dices a quienes no suelen leer, pero que están como con esa cosa de que lo ponen en sus propósitos de año nuevo, pero no termina de estar, pero quizá porque no han encontrado el libro adecuado, yo qué sé? Sí, híjole, creo que la vez pasada, en el episodio anterior que estuvimos por acá, les comentamos que buscaran temas de su interés, principalmente de los géneros o tipo de películas que les gusta, traducido en libros. Muy probablemente tenga un sentido de enganche. Por ejemplo, a ti que te gusta el fútbol, pues te recomiendo mucho a Eduardo Sacheri o a Juan Villoro, ¿no? Que ellos escriben de eso. O si, por ejemplo, si te gustan muchísimo las películas así de romance pernido, pues ya te diría así, Elizabeth Benavent, ¿no? Entonces yo creo que busquen textos que realmente sean de su gusto, no traten de irse a las cuestiones que están catalogadas como alta literatura y todo esto, que esas etiquetas me parecen terribles. Busquen, yo creo que lecturas para lo que debe ser, que es entretenernos, para pasar un buen rato, de paso aprender, de paso encontrarnos en las letras, en los libros. Pero sí, busquen algo que sea realmente de su interés y vayan por ahí haciendo como una bola de nieve de, bueno, ya leí esto, me interesa de este mismo escritor esto otro, o dentro del libro mencionaron este libro y me interesa. Claro. Es un sentido como de ping pong entre los libros que vamos leyendo o lo que nos ofrece el escritor. Hay veces que a mí me gusta buscar el escritor favorito del escritor que estoy leyendo, entonces a veces digo, mira, por ahí puedo encontrar algo similar. Claro. Y también, ojo, fíjate, estoy tomando un diplomado de mediación de lectura, que lo empecé este año, y vimos lo del decálogo de los derechos del lector, y uno de los principales es, el lector tiene derecho a no leer. O sea, si no quieres, si no es tu momento, no lo hagas. Encuentra el momento, vas a encontrar el momento va a llegar, pero si ya tienes un compromiso con ti mismo, si ya tienes realmente esas ganas de leer, encuentra algo que sea realmente de tu interés. No importa si mucha gente dice que no, eso no es literatura o es literatura basura, que no te importe. Si a ti te gusta. Si a ti te gusta, dale y disfrútalo mucho, o sea, disfrútalo. No te compares con otros lectores, no hagas caso de los prejuicios o juicios que tienen los libros alrededor de. Tú disfruta y encuentra esos libros que te llenan. Sin duda creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar, y que encuentres realmente ese compromiso y que digas, sí, lo voy a hacer. Otro, pues digamos que otro consejo que les doy, únanse a un club de lectura. Si te juntas con lectores, muy probablemente te vayas a ser lector, porque es de lo que hablamos nomás. Entonces, ¿para unirnos al tuyo? Sí, por ejemplo, Jauría Lectora, que es mi club de lectura virtual que tengo con 2 amigas, que es Sol de Leamos un Poco y Ariel de Coffee Break and Books. Nos encuentran en Instagram como Jauría Lectora. Tenemos un logo con un choloscuincle en el avatar. Entonces ahí nos pueden pedir información, ya nada más nos quedan, de hecho hoy tengo club de lectura, en octubre, sí alcanzamos. En octubre tenemos 2, que son 2 ensayos. Uno es Si hay tal lugar, que habla sobre utopías que el humano intentó replicar y hacer realidad, pero quedaron abandonadas. Y otro que se llama Otro Atlas de México. Okay. Que habla sobre lugares de realismo mágico de la literatura, como por ejemplo Comala, Ixtepec, etcétera, ¿no? De literatura en general, y es muy interesante también, y le quisimos cambiar porque usualmente leemos poesía, ensayo y novela, pero sí es más como no ficción. Entonces están bastante interesantes y se pueden unir. Y también pertenezco a uno aquí en Saltillo presencial, bueno, pertenezco a 2. Uno es el de la Alianza Francesa, que leemos a puros escritores y escritoras franceses. Ese pueden pedir informes a través del Instagram de la Alianza Francesa.
Y estoy en otro presencial con unas chicas que se llama Books and Lattes, porque nos juntamos en cafeterías. Y también leemos de todo un poco y todo igual. Y para ese sí mándenme un mensaje en Leer en Todas Partes y les digo cómo es la dinámica. Pero ese sí es 100% presencial también. Va. El de Jauría es virtual. Pues muchas gracias, Ale. No, a ti. Yo feliz de que me invites por mí. Tráeme más seguido. Aquí las puertas están abiertas para ti y siempre es muy placentero hablar de libros. Entonces, muchas gracias. No, gracias a ti y pues a leer. Así es, y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en este episodio de Contrapuesto. Doraldi Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a que le den manita arriba, a que activen la campanita, a que nos sigan en las redes sociales de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila para que no se pierdan nada de los contenidos que aquí generamos para ustedes y por supuesto también a las redes de Leer en Todas Partes. Que tengan una excelente jornada y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta luego. Bye.